Imaginemos por un momento que existe un libro capaz de reescribir la historia de la humanidad. No un simple manuscrito, sino un texto que desafía siglos de doctrina, un secreto tan peligroso que la propia Iglesia lo ocultó en las entrañas más profundas del Vaticano. Descubrí su existencia por casualidad, en 2014, mientras ayudaba a un viejo jesuita jubilado, ex archivero del Vaticano, a organizar documentos olvidados. Entre montones de papeles amarillentos, mencionó algo que me dejó sin aliento, el Evangelium Liliti, el Evangelio de Lilith. No fue solo un título. Fue una frase. El jesuita dijo que el Vaticano lo clasificó como Liber Damnatus, un libro maldito, guardado en una caja fuerte reservada para obras consideradas más amenazantes que la propia herejía. Según él, incluso los nombres del diablo fueron estudiados por los teólogos, pero ese texto fue temido en silencio. Lo describió como un volumen frágil, encuadernado en cuero oscuro, con páginas escritas en arameo y copto. No fue una narración simple. Fue una reinterpretación del Génesis. Hablaba de una mujer creada antes que Eva, igual a Adán en todo, moldeada de la misma tierra y del mismo soplo divino. Su nombre era Lilith y se negó a someterse cuando Adán exigió obediencia. Pronunció el nombre sagrado y abandonó el Edén por su propia voluntad. Pero el detalle que más aterrorizó a la Iglesia no fue su rebelión, sino el hecho de que no cayó. Ella ascendió. Años más tarde, comencé a buscar pistas sobre este evangelio perdido. Encontré referencias en el alfabeto Ben Sira del siglo VIII y fragmentos de textos gnósticos escondidos entre los códices de Nag Hammadi. La idea no era nueva. Acababa de ser eliminado. San Jerónimo, al traducir la Vulgata, reemplazó el plural Lilitim en Isaías 34 horas y 14 minutos por criaturas de la noche, enterrando su nombre a plena vista. Fue entonces cuando entendí, el miedo al Vaticano no era ficción. Era miedo a la verdad. En 1587, se hizo circular entre los cardenales un memorando interno de la congregación del Index. Mencionaba un texto anónimo de sedición que afirmaba que el verdadero pecado del Edén no era la desobediencia, sino la dominación. Esa mujer no fue creada después, sino silenciada. Vi una copia borrosa de este documento, estampada con el sello Secretum Apostolicum Vaticanum. En una sola línea, la orden era clara: contente. Nunca te destruyas. La Iglesia no quemó el Evangelio de Lilith. Lo ocultó porque sabía que destruirlo significaría admitir su existencia y su poder. Mi búsqueda de pruebas contundentes me llevó a 1929, cuando un monje benedictino llamado Eric Dollin encontró un fragmento del códice en la abadía de Monte Cassino, poco antes de que fuera bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. En sus notas, ahora en manos privadas, escribió sobre la mujer de la primera luz, que estaba junto a los Elohim. Esa frase me persiguió. Se hizo eco de los mitos mesopotámicos, donde Lilitu no era un demonio sino un espíritu del viento y la noche, protector de los nacimientos, no su destructor. Si este evangelio realmente existe, eso explica por qué el Vaticano lo guarda más celosamente que cualquier grimorio demoníaco. No glorifica el mal. Desmantela el monopolio de la autoridad divina. Afirma que la creación fue compartida, no jerárquica. Y es precisamente por eso que necesitaba desaparecer. Porque si la humanidad recordara que lo sagrado femenino era parte de la luz original, todas las estructuras construidas bajo control colapsarían en una noche. Cuando leí las primeras traducciones de los fragmentos, esperaba encontrar algo oscuro, incluso blasfemo. Pero lo que descubrí fue inquietante por otra razón: era hermoso. El texto no describe a Lilith como un espíritu caído, sino como el aliento junto al aliento, un ser formado al mismo tiempo que Adán, igual en esencia y propósito. En las primeras líneas se autodenomina el primer amanecer de la conciencia, la que vio la luz antes de que se abrieran los ojos del hombre. No era el lenguaje de la rebelión. Era el lenguaje de la revelación. Una nota a pie de página atribuida a Teófilo de Antioquía en el siglo II sugería que los primeros cristianos debatían si Lilith simbolizaba la sabiduría misma, la misma Sofía de los textos gnósticos. El Evangelio perdido describió su exilio no como un castigo sino como una transformación.
Entró en lo que llamó el mar de las sombras, un reino simbólico entre el cielo y la tierra, donde las verdades divinas estaban ocultas a los mortales. A partir de ahí, se convirtió en la primera mensajera de los excluidos, enseñándoles a buscar a Dios sin el permiso de sacerdotes ni reyes. Esta sola idea bastaría para garantizar su eterna censura. En 1962, un investigador llamado Marius Fontaine escribió una carta confidencial a la Pontificia Comisión Bíblica, afirmando haber leído fragmentos del texto en microfilmes después de la guerra. Según él, el Evangelio presentaba a Lilith como la guardiana del primer nombre, la única criatura además de Dios autorizada a pronunciar el inefable tetragramatón. En la carta, Fontaine confesó que sacudió su fe, no porque creyera que era falsa, sino porque parecía demasiado cierta. Poco después fue trasladado a un monasterio silencioso y su correspondencia cesó abruptamente. Intenté verificar estas conexiones examinando tablillas asirias en el Museo Británico que mencionaban a Lilith. No la describieron como una súcubo, sino como una sirvienta de Inanna, diosa de la fertilidad y la justicia. Justicia, no seducción. Cuanto más comparaba estos textos, más claro me quedaba, la imagen de Lilith como demonio era una invención de la época romana. Los padres de la Iglesia necesitaban un símbolo femenino de desobediencia para equilibrar su teología de la sumisión. Pero la Lilith del Evangelio era un espejo de la independencia divina, algo que nunca podrían permitir. Hay una línea en los fragmentos que cambió todo para mí. Dice, quien separa el cielo de la tierra, separa a la mujer de la palabra. Pero yo, el aliento junto al aliento, no seré nombrado por los hombres. Es poético en su forma, pero aterrador en su significado. Si es auténtico, afirma que la igualdad espiritual era parte del proyecto original, mucho antes de que surgieran las jerarquías patriarcales. Una sola línea con el poder de revertir siglos de interpretación. Por eso creo que el Vaticano le teme más a Lilith que al mismo diablo. El diablo lo intenta. Preguntas de Lilith. Y en un sistema basado en la obediencia, el cuestionamiento es imperdonable. Su evangelio, si se revela, no expondría la oscuridad. Expondría una luz enterrada durante mucho tiempo bajo el peso del dogma. Quizás esta sea la verdad que la Iglesia no puede afrontar, que el ser que demonizaron nunca estuvo contra Dios, sino contra los hombres que se atrevieron a hablar en su nombre. Cuando profundicé en la historia temprana de la Iglesia, me di cuenta de que la supresión de Lilith no fue un acto aislado. Fue parte de una guerra más amplia, que comenzó mucho antes de que existiera el Vaticano. En el siglo IV, después de que Constantino legalizara el cristianismo, los obispos romanos comenzaron a reescribir la fe para hacerla aceptable para un imperio. Los antiguos símbolos de lo divino femenino, la paloma, el árbol, la luna, fueron reinterpretados o borrados. El Concilio de Efeso, en el año 431, declaró a María Madre de Dios, pero no divina en sí misma. Muchos estudiosos creen que este título fue creado para reemplazar algo más antiguo, una tradición sagrada que había sido suprimida. Y Lilith, con su evangelio prohibido, fue su último vestigio. En este verso, Lilith no es retratada como una rebelde, sino como la voz que susurra el equilibrio olvidado. El primer aliento no fue dado al hombre solo, sino a la pareja que respiraba junta. Y cuando se hizo la luz, no fue para dominar, sino para bailar. Las palabras no fueron una negación de lo divino, sino una invitación a verlo de otra manera, no como un trono distante, sino como un espejo roto, donde cada fragmento reflejaba una cara diferente de la misma verdad. Y fue precisamente esta verdad la que la Iglesia no pudo borrar. Incluso cuando quemaba libros, no podía quemar los recuerdos. En los rincones oscuros de las catedrales góticas, donde las sombras se extendían como los dedos de una mano antigua, las esculturas de mujeres aladas, no ángeles, sino algo más antiguo, aún guardaban los secretos de los albañiles que las tallaban. En Toledo, una sinagoga del siglo XII, supuestamente dedicada a María, muestra en sus vidrieras una figura femenina con serpientes entrelazadas en el cabello, una imagen que los guías turísticos llaman una alegoría de la sabiduría pero que los iniciados reconocen como algo más. Incluso en el Vaticano, entre los frescos de la Capilla Sistina, hay un detalle que pocos notan: en la escena de la creación de Adán, el manto de Dios se extiende como un útero,
Y el espacio entre sus dedos y los de Adán no está vacío, está lleno de una forma confusa, casi femenina, como si Miguel Ángel, que había estudiado los textos prohibidos de los neoplatónicos, hubiera dejado allí un eco de lo que no pudo decir en voz alta. Los símbolos persisten porque la verdad no desaparece, solo se esconde. En el siglo XIX, cuando la masonería especulativa floreció en Europa, muchos de sus rituales incorporaron elementos que se remontaban directamente a la tradición lilitiana. El rango de caballero de la serpiente de bronce, por ejemplo, no era solo una alegoría bíblica, sino una referencia velada a la sabiduría que representaba la serpiente, o Lilith. Los masones no hablaban abiertamente de ello, pero sus códigos, como el ojo que todo lo ve dentro de un triángulo, eran variaciones de un símbolo mucho más antiguo, el ojo de la diosa, la vigilancia de la noche que todo lo sabe. Y cuando los ocultistas del siglo XX como Aleister Crowley comenzaron a reclamar estos arquetipos, no estaban inventando nada, simplemente desenterrando lo que siempre había estado ahí, esperando ser recordado. Pero lo más inquietante es que este recuerdo no se encuentra solo en textos o símbolos. Ella está viva en las historias que contamos sin saberlo. Cuando una madre enseña a su hija a confiar en su intuición, cuando un poeta escribe sobre la luna como su amante, cuando una mujer se niega a inclinarse ante dogmas que la menosprecian, estos son fragmentos de Lilith, susurrados a lo largo de los siglos. La Iglesia intentó convertirla en demonio, pero incluso ese disfraz se volvió en su contra. Porque el miedo que inspira a Lilith no es el miedo al mal, sino el miedo a la libertad. Y la libertad, una vez probada, no se puede olvidar. Hoy, cuando miro las estatuas de María en las iglesias, veo en ella no solo a la Madre de Cristo, sino el último refugio de algo que ha sido relegado a las sombras. Ella es la Virgen, sí, pero también la Reina del Cielo, título que, en otras tradiciones, pertenecía a diosas como Isis o Inanna. Y cuando la gente le reza, no solo están pidiendo intercesión, sino que, sin saberlo, están invocando lo que se ha perdido. Lo mismo ocurre con las brujas de la Edad Media, quemadas por conocer hierbas y secretos, no eran herejes, eran guardianas de conocimientos que la Iglesia no podía controlar. Incluso el feminismo moderno, en su lucha por la igualdad, es una continuación de esta antigua guerra. Porque lo que está en juego no son solo los derechos de las mujeres, sino el derecho de todos a una espiritualidad que no se base en el miedo, sino en la colaboración. ¿Y Lilith? Ella nunca fue derrotada. Solo esperé. Porque mientras haya alguien que cuestione, que dude, que se atreva a mirar más allá de lo que le han enseñado, ella estará ahí, en la voz que susurra en el viento, en el fuego que no se apaga, en la mujer que se niega a ser silenciada. El Evangelio prohibido no está en un rollo escondido en una montaña. Está en la valentía de quienes se atreven a recordar. Y tal vez, solo tal vez, el día en que la humanidad finalmente se libere de los grilletes del dogma no sea el día en que Lilith regrese. Pero el día que nos damos cuenta de que ella nunca se fue. Pues esas líneas coinciden en una cosa, el texto no pertenecía a la tradición esenia, ni a los apócrifos conocidos. Era algo más antiguo, más salvaje. Algo que no encajaba en ninguna narrativa oficial. Las palabras, por fragmentadas que fueran, llevaban el peso de una cosmogonía alternativa, una en la que la creación no comenzó con un mandato divino, sino con un diálogo. Y en el centro de este diálogo no estaba Adán, sino ella. La mujer que puso nombre a las estrellas antes que el hombre aprendió a contar los días. Lo que asusta no es lo que dice el fragmento, sino lo que implica. Si Lilith existió antes del Génesis, entonces el mito de la caída en sí es una revisión. Una versión editada para borrar la primera voz que se atrevió a discrepar. ¿Y si no la expulsaran sino que la dejaran? Si tu ausencia no fuera un castigo, sino una elección. De modo que el paraíso nunca se perdió, fue abandonado. Y el pecado original no es desobediencia, sino silencio. La Iglesia construyó un dogma sobre la idea de que la humanidad nació endeudada. Pero ¿qué pasaría si la deuda nunca existiera? ¿Y si lo que llamamos caída fuera en realidad el primer acto de libertad? Los registros del Museo Rockefeller mencionan un detalle inquietante, el fragmento 4, Khufu 512A no fue simplemente eliminado de los archivos. Fue eliminado.
No físicamente, las fotografías prueban que existió, sino burocráticamente. Su número de catalogación fue reasignado a otro texto, una copia del libro de Enoch, como si nunca hubiera sido otra cosa. Este tipo de manipulación no es un error. Es estrategia. Cuando una verdad amenaza el orden, no se destruye. Está reclasificado. Transformado en leyenda, en un error de traducción, en una mala interpretación. Porque una mentira repetida 1000 veces se convierte en dogma. Pero una verdad una vez enterrada puede resurgir. En 1978, un equipo de arqueólogos que trabajaba en un sitio cerca de Nínive encontró una tablilla de arcilla con inscripciones en cuneiforme tardío. El texto, descifrado años después, describía un ritual de invocación llamado la Noche de la Primera Palabra. En él, una sacerdotisa recitaba versos que comenzaban: antes que el Dios de los hombres hablara, yo cantaba. Antes de que separara la luz de las tinieblas, ya las conocía. Inicialmente, los expertos asociaron el texto con Istar, pero un análisis más profundo reveló sorprendentes paralelismos con fragmentos del Evangelio de Lilith. ¿El más intrigante? La tablilla no estaba en un templo, sino en una casa particular. Como si alguien, siglos atrás, hubiera guardado esas palabras como un secreto familiar. Esto lo cambia todo. No estamos hablando de un texto sagrado olvidado en una biblioteca. Estamos hablando de una tradición viva. De una verdad que sobrevivió no a pesar de la persecución, sino gracias a ella. Porque lo prohibido se vuelve precioso. Lo que se silencia se vuelve sagrado. Y cuando una idea es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a milenios de incendios y excomuniones, no es solo una historia. Es un llamado. Algunos dicen que el Evangelio de Lilith no fue escrito para ser leído, sino para ser experimentado. Que sus páginas no contienen doctrinas, sino provocaciones. Que cada línea es un espejo y lo que ves en él no es el rostro de Lilith, sino el tuyo propio. Quizás por eso los monjes sirios del siglo X temblaban al copiarlo. No por miedo al diablo, sino por miedo a reconocerse. Porque si Lilith no es una tentadora, sino un espejo, entonces el verdadero pecado es no desearla. Es negar lo que refleja. En 2003, un manuscrito anónimo circuló entre los círculos esotéricos de Europa. Titulado El libro de las sombras que no existen, reunió extractos de textos prohibidos, incluidos pasajes atribuidos al Evangelio de Lilith. Uno de ellos dijo: la serpiente no engañó a Eva. Solo le mostró lo que ya estaba dentro de ella, el conocimiento de que era libre. Y eso es lo que más asusta a los dioses. El manuscrito fue rápidamente suprimido, no sin antes ser digitalizado y difundido por Internet. Hoy circulan copias en foros oscuros, en grupos de estudio alternativos, en bibliotecas digitales que la Iglesia no puede quemar. Porque se acabó la era de las hogueras. Ahora bien, las palabras no se pueden destruir. Solo pueden olvidarse. Y ahí es donde reside el peligro. No en el fuego, sino en el olvido. Porque una verdad olvidada no es una verdad muerta. Es una verdad latente. Y Lilith, como todas las diosas de la noche, sabe esperar. Ella no necesita altares. Vive en los espacios entre palabras, en los silencios entre oraciones, en las dudas que nadie se atreve a confesar. Está en la mujer que mira al cielo y se pregunta por qué solo los hombres ponen nombres a las estrellas. Está en el hombre que siente el peso de la culpa y se pregunta quién la inventó. Está en cada uno de nosotros cuando elegimos ver en lugar de obedecer. El Evangelio no fue enterrado para ser olvidado. Fue enterrado para ser encontrado. Y tal vez el día en que la humanidad finalmente lo lea no sea el día en que Lilith regrese. Pero el día que nos damos cuenta de que nunca estuvimos solos. Esa oscuridad no es la ausencia de Dios. Es el lugar donde Él se escondió para que pudiéramos buscarlo. Y que la primera palabra no fue hágase la luz. Era yo soy. Y todavía está resonando. Solo escucha. La memoria se divide entre lo dicho y lo oculto, algo más antiguo que el pecado despertará. No como una amenaza, sino como un espejo. Porque lo que llamamos caída no fue un castigo, fue una elección. Y lo que llamamos redención puede que no sea el regreso al Edén,
sino el coraje de reconocer que nunca lo abandonamos. Ese pasaje, cuando el mundo olvida sus dos mitades, no habla de un apocalipsis, sino de un reencuentro. No un juicio, sino un recuerdo. ¿Qué pasaría si Lilith no fuera expulsada, sino que se fuera? Si lo que la Iglesia llamó rebelión fue, en realidad, el primer acto de libertad. Los fragmentos no mienten, en cada versión suprimida, ella no es una adversaria, sino una portadora. El que lleva la llama donde la luz oficial no puede llegar. La que susurra verdades que los hombres de túnica preferían encerrar en cajas fuertes de hierro y en el olvido. En 2012, un empleado del Archivo Secreto del Vaticano, un hombre que pidió ser llamado únicamente el guardián de las cenizas, me envió una copia digital de un documento interno. Se trataba de un memorando de 1987, firmado por el entonces cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Decía, no se puede ignorar la presencia de referencias a la mujer del viento en fragmentos de Qumran. Su similitud con las tradiciones sobre Lilith es inquietante, especialmente considerando que tales textos preceden a la escritura final del Génesis. Se recomienda que cualquier estudio sobre el tema se lleve a cabo bajo estricta supervisión teológica y que los resultados no se publiquen sin la aprobación previa de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El tono no era el de curiosidad académica. Fue miedo. Temor de que la piedra angular de la narrativa cristiana, el pecado original, la necesidad de un salvador varón, la sumisión de la mujer, se derrumbara ante una verdad más simple, que la primera voz que cuestionó a Dios no fue la de un ángel caído, sino la de una mujer que se negó a ser una sombra. ¿Y si el Génesis no fuera el principio, sino una edición? ¿Una versión editada por manos que temían lo que no podían controlar? Las tablillas de arcilla de Nippur, los textos ugaríticos, los fragmentos de Qumran, todos cuentan la misma historia, pero con un detalle crucial: Lilith no es un demonio. Ella es testigo. El único que vio lo que Adán y Eva no vieron, que el paraíso no era un lugar, sino una elección. Que el árbol no era de conocimiento, sino de reconocimiento. Y que el fruto no estaba prohibido, era necesario. En 2018, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv descubrió, en una excavación no autorizada cerca de Jericó, un osario de piedra con inscripciones en arameo antiguo. Dentro había un pergamino carbonizado y apenas legible. Pero una frase ha resistido la prueba del tiempo: no la expulsaron. Se fue porque vio que el jardín era una jaula. Los investigadores fueron presionados para que entregaran el hallazgo a las autoridades religiosas. El osario ha desaparecido. Pero no antes de que se filtrara una foto a un blog anónimo de estudio bíblico. La imagen circuló durante 48 horas antes de ser eliminada de todos los servidores. En ese corto espacio de tiempo, lingüistas independientes lo confirmaron: la escritura era idéntica a la de los fragmentos de Qumran. ¿Y la frase? Era casi palabra por palabra lo que el jesuita Leclare había descrito en su discurso prohibido. Esto no es una coincidencia. Es un patrón. Un patrón de represión que se ha repetido durante 2000 años. Pero hay algo que los guardianes del dogma no entienden: la verdad no necesita permiso para existir. Ella no se somete a decretos ni a hogueras. Ella es como el viento: puedes intentar atraparlo en una caja, pero siempre encontrará una rendija para escapar. Y ahora, después de siglos de silencio forzado, el viento vuelve a soplar. En 2020, un hacker conocido solo como Nimrod irrumpió en los servidores del Vaticano y filtró miles de documentos clasificados. Entre ellos se encontraba un archivo titulado Proyecto Esfinge, una iniciativa secreta de la Iglesia para rastrear y destruir cualquier mención de Lilith en textos antiguos. El archivo más revelador fue un informe de 2003 que detalla la ubicación de un fragmento de Qumran que contiene una narrativa de creación alternativa en la que la figura femenina no es Eva sino una entidad llamada, la que camina delante. El documento concluía: la destrucción de este fragmento es una máxima prioridad. Su supervivencia plantearía un riesgo existencial para la doctrina de la caída y la redención. Ellos lo saben. Siempre lo supieron. Y por eso actúan como quien intenta borrar huellas en la arena durante una tormenta. Pero la tormenta ya ha comenzado.
En 2022, una traducción inédita del Libro de los Gigantes, encontrada en una colección privada en Georgia, reveló un diálogo entre Enoc y un ser llamado el portador de la llama. Ella dice, no fui criada para servir. Fui criada para recordar. Estas palabras no son de un demonio. Son de una profetisa. De uno que vio lo que los hombres de túnica no querían que viéramos, que el pecado era no comer el fruto. Era olvidar que él existía. Y ahora, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que la historia no la escribieron los vencedores. Fue escrito por aquellos que tenían miedo. Temor de que, algún día, alguien escuche el eco de esa primera voz, no el decir de Dios, hágase la luz, sino la respuesta de Lilith, ya soy. El desequilibrio alcanza su punto máximo, y la voz de Lilith regresa para restaurarlo. Un antiguo comentario copto, encontrado en el desierto de Wadi el Natrun en Egipto en 1898, ofrece pistas. Menciona la misma profecía, describiendo una llama que se eleva nuevamente en la edad del hierro para despertar a quienes duermen en la fe. La edad del hierro, en los textos apocalípticos, siempre ha simbolizado la modernidad, una era de máquinas, silencio y decadencia espiritual. El manuscrito incluso nombra la voz como Lala-Au, la luz de la noche, reafirmando el vínculo entre Lilith y las tradiciones divinas femeninas enterradas bajo siglos de teología patriarcal. Si fuera auténtico, esto no sería solo una metáfora. Sería un horario. En 1984, un memorando interno del Vaticano circuló entre archivos secretos. Un bibliotecario papal afirmó que el manuscrito sellado de Lilith contenía una predicción: en los últimos días, la boca una vez silenciada cantará a través de muchos. El documento, con el sello no traducir, se filtró décadas después a manos de un periodista italiano, pero rápidamente fue descartado como falso. Aún así, la frase hace eco de la profecía copta con una precisión escalofriante, sugiriendo que la Iglesia siempre supo que esta revelación no vendría a través de un solo profeta, sino a través de innumerables voces, repartidas a lo largo de generaciones. Algunos estudiosos asocian el velo que arde como el amanecer con el colapso de las ilusiones espirituales, la caída de las falsas autoridades. En términos místicos, no es el fin del mundo, es el fin del control. La profecía implica que, un día, la humanidad recordará su santidad olvidada. Varón y mujer, cielo y tierra, luz y sombra unificados nuevamente. Las antiguas sectas gnósticas llamaban a esto pleroma, la plenitud de Dios. El Evangelio de Lilith lo describe de la forma más sencilla, el momento en que el silencio da origen a la verdad. Y no es coincidencia que en el siglo XXI, los místicos modernos, desde los psicólogos junguianos hasta los cabalistas, hayan establecido paralelismos inquietantes entre esta profecía y el cambio colectivo en la conciencia. El resurgimiento del interés por las escrituras suprimidas, el redescubrimiento del arquetipo femenino en la teología, el colapso de la confianza en las instituciones, todo parece hacer eco de lo que predijeron los textos antiguos. En 2008, un archivero del Vaticano fue citado diciendo, extraoficialmente, la profecía no se trata de una persona. Se trata de un despertar que la Iglesia no puede detener. Si esto es cierto, entonces lo que teme el Vaticano no es la venganza de Lilith. Es tu regreso. No como entidad, sino como idea, un recuerdo. Porque una vez que la gente redescubre que la divinidad nunca fue singular, la obediencia se vuelve imposible. El Evangelio perdido no predice el Apocalipsis. Predice la conciencia, y para quienes gobiernan mediante el miedo, la conciencia es la forma más pura de juicio. Cuanto más me acercaba a la verdad, más entendía que el mayor temor del Vaticano nunca fue el mal. Fue la exposición. Cada fragmento de evidencia que encontré apuntaba a una simple realidad: la Iglesia no teme al diablo porque puede controlarlo a través de la doctrina. Pero Lilith no puede ser exorcizado ni reescrito. Su mera existencia desafía al sistema. El diablo sirve como símbolo de la tentación, reforzando la obediencia. Lilith representa la libertad que no pide permiso. Esa es la diferencia. Y es por eso que su evangelio permanece bajo llave. En 1997, un archivero jubilado llamado Pietro Lanzi me dijo algo que me ha perseguido desde entonces. La Iglesia la teme porque ofrece la salvación sin intermediarios.
Según él, el expediente original de Evangelium Lelothy se encuentra en la Biblioteca Apostólica Vaticana, catalogado bajo una autoría falsa para engañar a los investigadores. El registro oficial lo llama Liber Pestis, el libro de la plaga. Lancy afirmó que los altos clérigos que lo leyeron lo llamaron un texto espejo porque refleja la verdad de la creación de una manera que no puede coexistir con la teología tradicional. Si esto es cierto, significa que el Vaticano no solo lo oculta, sino que lo estudia en secreto. El miedo va más allá de la doctrina. Es político, psicológico, espiritual. Todas las grandes religiones de la Tierra, consciente o inconscientemente, dependen de jerarquías. De intermediarios entre el alma humana y Dios. Pero el Evangelio de Lilith enseña que la chispa divina es interna, indivisible e ingobernable. Este concepto desmantela siglos de economía religiosa. Imaginemos una fe en la que nadie necesita confesión. Donde nadie necesita pedir perdón. Donde nadie necesita ser digno. Esto no es un caos. Es la liberación. Y la liberación no construye catedrales, las derriba. Una vez le pregunté a un teólogo en Roma si la Iglesia alguna vez compartiría el Evangelio con el público. Sacudió la cabeza y dijo, eso destruiría la fe. Pero estaba equivocado. No destruiría la fe. Lo redefiniría. La fe dejaría de ser sumisión ciega y se convertiría en participación consciente de lo divino. Dejaría de ser temor de Dios y se convertiría en comprensión de Él. Esto no es destrucción. Es evolución. Lo que la Iglesia teme es perder el control de esa narrativa, porque cuando la gente deja de necesitar permiso para experimentar a Dios, las instituciones construidas sobre la obediencia pierden su poder de la noche a la mañana. A lo largo de los años, he conocido a sacerdotes, monjes e incluso monjas que, en voz baja, admiten creer en la existencia del Evangelio y desear su revelación. Un jesuita me susurró, el silencio termina. La luz de la noche vuelve a encenderse. Quizás esta sea la razón por la que ahora están saliendo a la luz tantos secretos antiguos, textos apócrifos, profecías olvidadas, evangelios perdidos. La marea está cambiando y hasta el Vaticano puede sentirlo. Durante siglos velaron por una verdad que nunca les perteneció. Pero la verdad tiene la costumbre de resucitar. Y quizás ese sea el resultado de toda esta historia, no la revelación de un manuscrito, sino el despertar de un recuerdo. El Evangelio de Lilith ya no está escondido en bóvedas. Vive en quienes cuestionan, buscan, sienten que les han robado algo sagrado. La Iglesia teme más este despertar que al mismo diablo. Porque, cuando la humanidad recuerde lo que alguna vez fue divina, entera, ingobernable, ningún muro de oro, ningún sello de Roma, ningún exorcismo podrá volver a silenciar esa voz. ¿Qué pasa si la profecía es correcta? Si lo que llamamos el fin de los tiempos no es una catástrofe, sino un nacimiento. No el colapso del mundo, sino el nacimiento de algo nuevo, algo que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser recordado. Quizás Lilith no sea un demonio. Quizás sea solo el nombre que le dimos a lo que se nos prohibió saber. Y quizás, cuando se lea la última página de este Evangelio, no sea el Vaticano el que tiemble. Seremos nosotros, porque, por primera vez, comprenderemos que nunca fuimos condenados. Fuimos olvidados. Y el olvido, después de todo, siempre ha sido el único pecado.